Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy tenemos como invitado al doctor Cristian Salas, procurador anticorrupción. El tema de la corrupción es una de las principales preocupaciones de los peruanos. El costo de la corrupción, según cálculos oficiales, se sitúa en 10.000 millones de soles por año. Una cifra en realidad bastante grande, sobre la cual tenemos que poner atención especial, toda vez que buena parte de esos recursos podrían servir, por ejemplo, para infraestructura pública que tanto se necesita, sobre todo en las zonas rurales. El procurador Salas ha anunciado en estos días que el Estado peruano va a recuperar alrededor de 16 millones por reparaciones civiles de hechos de corrupción en el gobierno de Fujimori. ¿Qué avances hay en ese trámite, procurador Salas? Efectivamente, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un buen espacio para difundir, creo, los resultados que poco a poco se van obteniendo en base a un tremendo esfuerzo que se hace. Próximamente, seguramente en las semanas que vienen, el Poder Judicial va a hacer ya entrega de montos de dinero que se han logrado embargar y que ahora van a ser entregados al Estado para pagos de reparación civil de casos de corrupción ya condenados. Asimismo, el Poder Judicial en breve va a rematar también un inmueble que ha estado ya embargado y cuyo remanente va a ser dado también al Estado. Todo esto hace un promedio de 16 millones de soles que van a ser cobrados a estos deudores ya establecidos en sentencias condenatorias por casos de corrupción. La cifra de 16 millones es una cifra importante, obviamente. Sin embargo, cuando uno la compara con el costo de lo que fue la corrupción en la década 90-2000, en realidad las diferencias son enormes. El monto total de lo que se adeuda en reparaciones civiles al Estado por casos de corrupción, ¿a cuánto asciende, procurador? En la década de los 90 nada más, no estamos hablando de la corrupción ajena a lo que era el régimen Fujimori-Montesinos. En la década de los 90, aproximadamente al Estado se le perjudicó económicamente en 1.000 millones de soles. De esos 1.000 millones de soles, en estos años de existencia de lucha anticorrupción desde 2001 a la fecha, se habrán logrado recuperar un promedio de 13 millones aproximadamente. Por eso es que esta cifra que viene, que se va a cobrar de 16 millones, es histórica, porque prácticamente supera todo lo que en los años anteriores se hicieron. ¿Esto por qué? Porque la cifra que se va recuperando sin duda siempre es menor a lo que realmente se adeuda, a lo que realmente se robó del Estado. Porque claro, el corrupto no deja rastros del patrimonio que ilícitamente obtiene. No coloca los bienes que compra con ese dinero mal habido a su nombre o a de sus familiares, sino a nombre de testaferros, utiliza empresas offshore, en paraísos fiscales, ¿no? Entonces oculta el dinero y de ese modo hace imposible prácticamente la cobranza. Y es por ello que es importante que en adelante los procesos de corrupción siempre lleven aparejadas medidas preventivas, como son los embargos. ¿Cuáles son las dificultades más graves o serias en este proceso? Es cierto, la corrupción no entrega factura. En este tiempo que usted lleva al mando de la Procuraduría, procurador Salas, ¿cuáles han sido las dificultades más graves que salvar? Bueno, en varios ámbitos se dan las dificultades. Desde el ámbito legislativo, porque no hay leyes suficientemente idóneas que protejan al Estado, hasta por el ámbito operacional, en el litigio ya, y en la ejecución de las sentencias. En el ámbito legislativo, ¿qué sería lo ideal? Y miren que las últimas elecciones nos han evidenciado esa debilidad que tiene el Estado. Hay personas condenadas por casos de corrupción, ya probada su responsabilidad, pero que después de haber cumplido la pena vuelven a postular a cargos públicos. O sea, el corrupto que asaltó al Estado vuelve, luego de ser condenado, vuelve al Estado al cual le robó a ser funcionario público nuevamente. Es por ello que es necesario que salga la ley de inhabilitación perpetua. Aquel condenado por corrupción nunca más puede volver al Estado bajo cualquier cargo. Lo otro es el plazo, el tiempo, el transcurso del tiempo, lo que hace es muchas veces generar impunidad. El corrupto, que se sabe ya perseguido, escapa, vuelve en muchos años y cuando vuelve ya no se le puede procesar porque ya prescribió el delito. Ahí es necesario también la ley de imprescriptibilidad del delito. Hay gente que le adeuda al Estado millones y que no le paga, pero que no figura en registros públicos ningún bien a su nombre. Pero uno ve las páginas sociales de clubes y demás y lo vas a ver casi todos los fines de semana en lujosas fiestas. ¿Cómo pagan esos lugares donde viven? ¿Cómo pagan esos lujos que se dan? Bueno, también necesitamos la ley de muerte civil.
Es decir, aquel condenado que le debe la reparación civil al Estado no puede acceder a ningún crédito financiero, en fin. Entonces, yo creo que estas leyes protegerían al Estado y protegerían consecuentemente a la sociedad para evitar que aquellos condenados por corrupción vuelvan al Estado. Ahora, son propuestas que tiene que resolver el Congreso. Eso le corresponde al Congreso. Pero ¿hay compromiso ahí? Esperemos que sí. Nosotros confiamos en que esta legislatura lo podrá hacer, pero hay que someterlo al debate, obviamente, ¿no? Ese es un primer ámbito de dificultad. El segundo ámbito está más ya al operativo, cómo luchar en relación a la corrupción. El tema de prevención, que no nos corresponde a nosotros, eso hay que tenerlo claro. La Procuraduría Anticorrupción interviene una vez que el delito ya se cometió, no antes, no es preventiva nuestra labor. Para eso hay otras entidades competentes, como es la Contraloría, por ejemplo. Entonces nosotros intervenimos ya una vez que el hecho presuntamente delictivo se cometió, y es ahí que asumimos denuncias, tomamos información de los propios medios de comunicación que hacen informes periodísticos de investigación que nos sirven mucho y los remitimos a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones. A nivel de denuncia tenemos otro problema. ¿Cuál es? Que los ciudadanos tienen mucho temor. Y es que es cierto, el ciudadano que denuncia un caso de corrupción se está enfrentando a un sujeto con poder. Así sea un policía, así el ciudadano denuncia al policía, ese policía tiene una cuota de poder que finalmente puede utilizar para perjudicar al denunciante. Y entonces vamos a ver cierto temor en la población justificado para hacer este tipo de denuncia. Entonces hay que garantizar al ciudadano vías adecuadas para que ellos puedan presentar sus denuncias y obviamente darles también las garantías respectivas, ¿no? Denuncias anónimas, hay que darles esa posibilidad. Hay que darle la posibilidad de prestarle garantías a su seguridad o a la de su familia en caso de denuncias contra, por ejemplo, casos de corrupción con organización criminal. Claro. Entonces, hay que darle esa protección para incentivar las denuncias. Y ya en la investigación, en el procesamiento, encontramos las dificultades propias, creo, de todo sistema judicial, que es las carencias a nivel de investigación, a nivel de capacitación de operadores encargados de las investigaciones. No es lo mismo que tengas a un fiscal que ha trabajado 5 años en casos de corrupción, ya está especializado, tiene experiencia para tratar estos casos, que tengas a un fiscal que va a investigar un caso de corrupción, pero que anteriormente solo investigó casos de delitos comunes. No es lo mismo investigar un caso de robo o homicidio que un caso de contratación pública donde hay colusión o negociación competitiva. Que hay organizaciones. Así son ahí, ¿no? Estrategia de Doctor Salas, usted mencionó un cálculo para la corrupción 90-2000, en 1.000 millones de soles. El siguiente periodo, no se puede decir que la corrupción ha estado restringida únicamente a ese periodo. También ha habido casos de corrupción en los siguientes mandatos. ¿Cuánto se calcula que fue la corrupción, digamos, en el periodo 2000-2010? Es importante eso que señalas. La corrupción no es exclusiva ni de un periodo de tiempo, ni de un partido político. Eso hay que entenderlo clarísimo, ¿no? La corrupción antes de los 90 existía. Existía y tremendamente, solo que no era visibilizada, no se detectaba, no se procesaba correctamente. Posterior a la década del 90, obviamente han habido diversos casos de corrupción, no en la magnitud, es cierto, a lo que tuvimos en la década de los 90. En los 90 tuvimos, tal como lo ha establecido los tribunales nacionales e internacionales, una organización criminal enquistada en el Estado, para asaltar el Estado. Eso tuvimos en el 90. Luego de ello, en el Perú lo que se ha venido desarrollando, y el sistema lo ha permitido lamentablemente, son pequeñas redecillas de corrupción. Y entonces vamos a ver esas redecillas de corrupción en municipios, en municipios distritales, provinciales, en gobiernos regionales, en entidades públicas. O sea, muchas veces se habla de la corrupción a nivel policial, a nivel político, pero ¿y la corrupción, por ejemplo, en el sector educación? La corrupción en el sector salud. Son centros donde la corrupción es pan del día a día. O sea, le cobran al profesor para poder rotarlo a otro colegio, le cobran un cupo. Para un paciente darle una atención inmediata, le cobran un cupo. Ese tipo de corrupción también está ahí latente y obedece a redecillas. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de red de corrupción? Que se van a desarrollar estos modus operandi de corrupción independientemente de quién esté en el cargo. Pueden despedir a ese secretario, a ese asistente, a ese gerente, lo pueden despedir. Viene el que sigue y se va a acoplar nuevamente a ese sistema corrupto. ¿Por qué? Porque prácticamente está ya instaurado. ¿No? Sigue instalado. Sí. Pero yo le preguntaba por el cálculo del costo de la corrupción. Las cifras anualmente podrían ascender a los 10.000 millones de soles, ¿no? Anualmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cálculo a partir de el presupuesto que se le da a las entidades. Entonces, cuando se le da un presupuesto X a un municipio
o a un gobierno regional y se establecen sus partidas presupuestales que destinen esos montos de dinero a la construcción de hospitales, carreteras, en fin, y ese dinero es apropiado por el funcionario, ahí hay un primer daño, ahí hay un primer costo. O sea, tu presupuesto X está siendo retirado para fines distintos a los que se estableció, para fines distintos al servicio público, pero además le genera otro daño al Estado. ¿Por qué? No solo te están quitando el dinero, sino que tú como Estado estás obligado a el año siguiente volver a generar ese proceso de contratación. Claro. Ese hospital que en ese año no se hizo, lo vas a tener que nuevamente hacer el próximo año, y entonces vas a destinar la misma cifra de dinero X a que el próximo año se vuelva a construir ese hospital. O sea, el perjuicio es tremendo y se puede multiplicar por 10. Claro que sí. Los casos en que están trabajando en este momento, procurador Salas. Los más importantes están enfocados no solo en Lima, sino a nivel nacional. Yo creo que este año nos ha permitido poner el ojo público en provincias, y eso es bueno. En provincias lo que hemos detectado pues es una corrupción a nivel de crimen organizado en municipios y en gobiernos regionales. Ojo, esto no es que haya aparecido este año. Estos hechos de corrupción datan de años atrás. El propio caso Ancash, por ejemplo, data de 2010-2011. El caso de Chiclayo tiene muchísimos años en el ejercicio del poder municipal. Y así, si vemos nosotros, y creo que la ciudadanía nos podrá dar la razón, el hecho de que algún funcionario público a nivel de municipios cobrara esos famosos diezmos a cambio de dar una contratación a una empresa, eso se sabía años atrás. Era una práctica constante. ¿Qué se está haciendo ahora? Se ha puesto realmente empeño en enfrentar eso, cueste lo que cueste, ¿no? Se está afrontando esto y estamos llegando a niveles de crimen organizado. Y estamos viendo que la corrupción no va sola, pues. La corrupción va de la mano con sicariato, va de la mano con lavado de activos. Entonces, si no es ahora en que enfrentamos eso, más adelante es muy difícil. No ganan en relación al avance de la corrupción. Y entonces tenemos el caso Ancash, el caso Cajamarca, el caso Pasco, el caso Tumbes, el caso de Iquitos. Entonces hay varios casos a nivel provincial. El último que ha salido a la luz, que es el caso de Chiclayo, ya a nivel de municipio provincial. Y en Lima diversos casos vinculados a lo que es narcoindultos, tráfico de influencia, tenemos petroaudios. O sea, seguimos bajo una estrategia de litigio a nivel nacional. Una de las grandes peculiaridades que tiene mi Procuraduría es que yo tengo competencia en todo el Perú. Yo no trabajo solo de Lima, sino que tengo que ver por todos los casos a nivel nacional, los cuales ascienden a más de 23.000 casos a nivel nacional. 23.000 casos. Y para esos 23.000 casos, ¿cuál es el equipo con el que trabaja la Procuraduría? Yo tengo bajo mi mando 200 abogados. ¿Se va a fortalecer el trabajo de estos, digamos, agentes de la Procuraduría? ¿Cómo se va a mejorar? Gracias a los resultados que hemos venido obteniendo en lo que es recuperación de fondos, cobros de reparaciones civiles, el Ejecutivo, dando muestra de esta voluntad de luchar contra la corrupción, nos ha incrementado para el próximo año 4 millones de soles. Básicamente esos 4 millones de soles están dedicados exclusivamente al repotenciamiento de lo que son nuestros equipos en provincias, para que nuestros procuradores no tengan que estar viajando a los distritos alejados de las provincias, perdiendo 3 o 4 horas, sino para que tengan un equipo ya que les permita estar en todas las audiencias y estar en todos los casos. Claro que sí, doctor Salas. Esperemos que el trabajo de la Procuraduría dé sus resultados, además por el bien del país. Es necesario, yo estoy confiado en que sí, independientemente del nombre de quién sea el funcionario que esté a cargo de las entidades, en este caso la Procuraduría, la institución como tal debe siempre tener ese nivel de presencia, nivel de resultados. Si no, nos ganan la batalla. La corrupción, esto es una guerra, estamos en una guerra, así de simple. Y hay que darle frente con lo único que tenemos, que es la ley, lo único. Claro que sí. Amigos de Andina, ha estado con nosotros el procurador Cristian Salas, procurador anticorrupción. Regresamos en unos instantes.